pues iniciamos la segunda mesa, la de crecimiento y desarrollo económico, y hay ponencias muy interesantes. Tenemos 6 ponencias también, pero ya no voy a ahondar en el tema. Prefiero seguir la mecánica de la mesa anterior. Primero, permitir las exposiciones de los colegas, darles 15 minutos a cada colega. Por ahí a los 12 minutos les comentaría que faltan 3 minutos para cerrar. Y el tiempo restante lo dejaríamos como en esta mesa para la parte de preguntas y observaciones. Pues muchas gracias y bienvenidos a esta segunda mesa. Iniciaríamos con la primera ponencia, que es Política Energética para el Desarrollo Económico de México, un análisis de impacto, que la presentan David Silva Gutiérrez, Juan Roberto Vargas Sánchez, Zeus Salvador Hernández Valeros y Zeus Guevara Irán Zamora. Me parece que son de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Universidad de Lisboa. Por ahí, no sé si ya están los colegas. Sí, buenas tardes. Perfecto, ¿Se pues me oye adelante, bien? David, ¿Se ve bien la el presentación? micrófono es tuyo. Ok. Este, ah, se comparte, se ve bien la presentación, ¿verdad? Sí, se ve bien, Ok, se ve bien. ok. Muchas gracias por la invitación. Lo que vengo a presentar es una parte de los avances, de los resultados que venimos teniendo en un proyecto que estamos desarrollando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, concretamente en el Instituto de Ciencias Económicas Administrativas, ICEA, de aquí de la universidad, y es parte de un proyecto más amplio y que se desarrolla, como digo, en el ICEA y como financiado en este caso por parte de CONACYT en el marco de estancias postdoctorales del año 2022 aquí en México. Como parte de esa financiación conlleva pues, la difusión de estos resultados que venimos alcanzando hasta el momento en diferentes foros. Eh, Fundamentalmente, el proyecto lo que trata es de analizar un poco la política energética que se implementa en México a partir del año 2018 y que tiene que ver con qué impacto atribuimos al sector, en este caso energético, qué impacto viene teniendo en la economía nacional, para a partir de ahí poder establecer una serie de proyecciones o de escenarios que se realizarán más adelante. En este caso estamos en una primera fase, pero posteriormente lo que queremos es construir una serie de escenarios de política energética que nos puedan servir para estimar de alguna manera cómo puede convertirse el sector energético en un motor de desarrollo económico nacional. En este caso, como saben, a partir de la entrada del nuevo gobierno en México al poder, en este caso liderado por Andrés Manuel López Obrador, lo que hace en este caso este nuevo gobierno es identificar al sector energético como una palanca de desarrollo nacional, ¿no? Se pretende volver a recuperar el carácter estratégico del sector y para ello se implementan diferentes medidas, entre ellas tiene que ver con el fomento de las empresas públicas, la recuperación, el rescate de las empresas públicas, en este caso de petróleo y electricidad, es Pemex y CFE. Además, como digo, se pretende recuperar esto, el carácter estratégico de esta industria a través de la inversión. Se han realizado diferentes inversiones a lo largo de la cadena de valor del petróleo, tanto en producción como en refinación, con la construcción de una nueva refinería, por ejemplo. Al mismo tiempo, también se pretende pues, hacer un impulso de energías renovables, en este caso un poco en menor medida, ¿no? En este caso, la política de autosuficiencia energética, que es así como principal objetivo dentro de esta política, fundamentalmente se sustenta en la explotación del petróleo. Esta política pues, ha tenido que desarrollarse en un contexto un tanto adverso porque venía cayendo la producción de petróleo y hidrocarburos, pero sobre todo en la parte de petróleo, de manera significativa durante los últimos años y además, más allá de esa, vamos a decir, esa caída que ya es una dinámica un tanto preocupante, hay una serie de problemas estructurales en el sector energético que tiene que ver con la incapacidad, por ejemplo, del Sistema Nacional de Refinerías para satisfacer la demanda energética nacional de derivados del petróleo, ¿no? Hay una serie de problemas estructurales en los cuales se pretende llevar a cabo esta nueva política energética que, como digo, se implementa a partir del año 2018 y que en gran parte
aunque con algunos matices, se va a venir desarrollando también en este nuevo gobierno, en este caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Como decía anteriormente, es una política que tiene como objetivo fundamental la autosuficiencia energética y como una serie de medidas que comportan esta o componen esta política, pues ahí se indica, ¿no?, lo que decíamos anteriormente de, pues fundamentalmente detener la caída de producción de hidrocarburos, pues eso, incrementando la producción nacional, incrementando también la producción de derivados del petróleo, en este caso sobre todo gasolinas, medidas dirigidas a pues, eh, mejorar la eficiencia energética de las industrias, bueno, una serie de medidas, aunque fundamentalmente las que prestamos en este caso más atención en un primer momento tienen que ver con el sector más bien de petróleo. Como parte, como decía anteriormente, parte del proyecto, en esta primera parte lo que intentamos es valorar el impacto que tiene el sector energético y en concreto el sector del petróleo y gas en la economía nacional. Posteriormente, pues lo que se pretende, que decía anteriormente, es crear una serie de escenarios que nos permitan eso, estimar posibles cambios, por ejemplo, relacionados con sustitución de energía o sustitución, por ejemplo, de las importaciones energéticas por producción nacional, ¿no? Esa sería como una segunda fase. La metodología que utilizamos fundamentalmente es un análisis de tipo de entrada y de salida, es decir, input-output, en este caso construido sobre una base de aspectos económicos, también aspectos energéticos. Esta metodología está sumamente ya contrastada en la literatura especializada y, como digo, en los últimos años se ha venido orientando al tema energético. Bueno, ya lleva décadas en ese tema energético, pero también se pone acento en los últimos años en el tema ambiental. Y en este caso, pues como nosotros también pretendemos estimar el impacto del sector en relación con, por ejemplo, PIB, empleo o emisiones de CO2, pues es realmente bastante útil, ¿no? El sistema lo que nos muestra es cómo se interrelaciona dentro de la estructura productiva nacional, cómo interactúan los diferentes sectores económicos. En este caso, pues para un año, aunque tenemos datos de varios años, pero fundamentalmente esa es la metodología, la utilidad y para lo que nosotros la vamos a utilizar, ¿no? Esa es una distribución clásica, vamos a decir, de una matriz insumo-producto. Y sobre la base de esa matriz lo que hacemos es construir un modelo con una identificación de una serie de factores que tienen que ver, como decía anteriormente, con una parte energética y una parte económica, ¿no? Bueno, la fuente de información, pues es la matriz Sismo Producto, la provee en este caso el Instituto Nacional de Geografía de aquí, de INEGI, que se llama, y la parte energética tiene que ver con la Secretaría de Energía y los balances de energía, Balance Nacional de Energía. Esos elementos del modelo pues tienen que ver con pues eso, los requerimientos energéticos que la industria energética nacional necesitan para llevar a cabo su proceso de producción, también la demanda que realizan el resto de sectores productivos de la economía nacional, de los flujos energéticos que utilizan para llevar a cabo su proceso de producción. Por eso pues esos son fundamentalmente los elementos que componen el modelo. También una parte, como decía, de la parte económica, pues cómo se relacionan las diferentes industrias o sectores económicos de la economía nacional. Hasta el momento lo que estamos valorando o obteniendo son esos impactos que está generando el sector petrolero en el resto de la economía nacional, y ahí lo que vemos es fundamentalmente eso, qué peso, qué capacidad tiene para producir impactos positivos sobre el PIB, en este caso el sector que tiene que ver con extracción de petróleo y gas, ¿no? Hay un pequeño cambio, una pequeña evolución positiva entre los años 2013 y 2018, pero si se compara con el resto de sectores, pues sí se observa que, bueno, es inferior al de otros sectores productivos comparado, por ejemplo, pues, no sé, con la minería o con el sector del cemento, ¿no? El sector, en este caso, como digo, de extracción de petróleo y el gas, ¿no? Otro de los resultados tiene que ver con qué impacto actualmente genera en términos de empleo. Igualmente no es de los sectores más potentes. Hay otros que destacan.
por encima del sector de este caso de extracción de petróleo y gas, como por ejemplo el sector de la agricultura, ¿no? Igualmente se percibe cierta mejora entre los años 2013 y 2018, pero sigue siendo un, un sector que no tiene un gran impacto en términos, en este caso, de empleo, ¿no? Esto en relación con el sector del petróleo y gas y su papel en el conjunto de la economía nacional, ¿no? Como decíamos anteriormente, también queremos ver en este caso eh, qué sectores generan también impacto en términos de CO2, ¿no? Claro, evidentemente en el sector energético, en concreto en el sector de extracción de petróleo y gas, y por ejemplo en el caso de derivados del petróleo, de generación de energía eléctrica y demás, pues las emisiones que se producen evidentemente son significativas. Por eso, en el caso del CO2, lo que hacemos es también prestar atención a el resto de la estructura productiva nacional y qué sectores son los que pueden estar generando también mayor impacto en términos de CO2, ¿no? Como digo, es un análisis que focalizamos en el sector de extracción de petróleo y gas, pero que abarca el conjunto de la economía nacional mexicana, ¿no? Y en este caso le prestamos atención, como digo, al resto de sectores productivos y eh, lo que observamos es que pues, hay sectores, evidentemente, que destacan sobre otros en términos de impacto sobre el nivel de CO2, ¿no? Y tiene que ver con, pues, por ejemplo, el sector de cemento o, lógicamente, también todo lo que tiene que ver con el transporte. Ahí vemos el sector marítimo, eh, el transporte de ferrocarril o, evidentemente, el coches, automóviles, autotransporte, como se quiera definir, ¿no? Entonces, esos son algunos de los resultados que venimos obteniendo hasta el momento y las conclusiones, lógicamente, están relacionadas con esos resultados y tienen que ver con, pues, de momento, cómo el sector petrolero muestra un escaso nivel de integración con el resto de sectores productivos en función del nivel que vimos anteriormente de impacto, aunque, como decíamos, hay una ligera mejora durante los últimos años. Y ante esa situación lo que veníamos proponiendo es la posibilidad de que esa política energética que en este caso estaba proponiendo el gobierno anterior, pues cómo podría mejorar su impacto en relación con la economía nacional yendo hacia sectores o hacia, dentro de la cadena de valor del petróleo, pues hacia zonas o partes de mayor valor agregado como puede ser la elaboración de productos derivados del petróleo, es decir, invertir en la industrialización del recurso, que es así como se define, ¿no? Que es como pues, no extraer solamente petróleo crudo, sino provocar encadenamientos productivos a través de la inversión en refinerías, que es algo que se viene haciendo durante la actual administración. Entonces, eso desde el punto de vista del sector del petróleo y gas, y como decíamos anteriormente, en relación con el resto de sectores productivos que tiene que ver, que analizábamos sobre todo la parte que tiene que ver con emisiones de CO2, pues la posibilidad de fomentar aquellos sectores que menos impacto ambiental tienen. Decíamos anteriormente que destacaban por su impacto ambiental sectores como el cemento o aquellos relacionados precisamente con el uso de petróleo, como puede ser el servicio de transporte. Y había otros, en este caso no lo había comentado, pero había otros que no tenían ese impacto tan fuerte o tan negativo en el aspecto ambiental, que tiene que ver, por ejemplo, con el sector automotriz, sector servicios y sector, en este caso, también del tabaco, ¿no? Eso es un poco algunos de los resultados que venimos obteniendo y difundiendo a través de diferentes participaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, David, sobre todo por apegarse al tiempo, muy interesante la ponencia. Yo sí Gracias. tengo varias preguntas, pero prefiero reservármelas para el final, para tratar de tener un buen margen de tiempo, ¿no? Para que podamos tener una buena discusión. Bueno, pues voy a continuar con la segunda ponencia. La segunda ponencia es Estrategia Psicosociales, una herramienta para el desarrollo económico comunitario en San Isidro, Patios, Bogotá. La presentan tres colegas: Diana Patricia Gutiérrez Mejía, Andrés Rodrigo Santana Murcia y Mar Costa. Me parece que son tres universidades: Universidad Católica de Colombia, la PRCH y Yale University. Eh, pues me parece que ya por ahí vi a Sandra, a Diana, perdón. A Diana, adelante. Buenas tardes. Somos la Universidad Católica de Colombia y es de Yale University el programa PERCH. Ah, Listo. ok, perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Arranca el profe Andrés. Muy buenas tardes para todos, colegas. Espero que
les guste nuestra intervención y pues voy a empezar hablando de este proyecto, contándoles un poquito acerca de nuestro equipo de trabajo. Nosotros somos un equipo multidisciplinar. En este caso nos encontramos miembros de las ciencias económicas. En mi caso soy administrador de empresas, Diana es economista y en el caso de Mark, Mark trabaja temas de salud pública. Entonces, estos esfuerzos se hacen teniendo en cuenta que todo lo psicosocial termina siendo un problema de salud pública también. Para empezar, es necesario tener en cuenta que lo que nosotros buscamos con todo esto es lograr esas estrategias que permitan el desarrollo comunitario y la innovación, entendiendo que cuando hablamos de desarrollo comunitario, lo que buscamos es tener un método de intervención que permita la participación de las comunidades, de cada uno de los agentes que hacen parte de estas comunidades, mediante procesos articuladores que permitan mejorar las condiciones de vida de una población, en este caso, condiciones económicas, sociales, culturales e incluso de salud. Todo esto toma una mayor relevancia cuando nos encontramos con poblaciones en situación de vulnerabilidad o con unas necesidades que los llevan a esas situaciones de vulnerabilidad. Y este es el caso de la comunidad de San Isidro Patios. Entonces, pasando un poco a hablar de cómo ha sido el desarrollo de esta comunidad, pues debo decirles que San Isidro Patios nace en un proceso de autoconstrucción de vivienda, en lo que se puede denominar un asentamiento irregular, en este caso también incompleto, que se dio desde los años 60 en los cerros orientales de Bogotá. Entonces, en este caso lo que vemos es una invasión de zonas forestales que hacen que 6 barrios que hacen parte de esta comunidad estén en una situación de ilegalidad. Esta ilegalidad a su vez genera otros problemas para las comunidades porque debido a esta situación no se puede contar con una inversión en infraestructura pública, es decir, no se puede tener una intervención real ni del gobierno nacional por un lado, ni por los gobiernos locales. En este caso, hay una discusión en este caso de si esto hace parte del municipio o si hace parte del distrito capital, que es Bogotá, ¿cierto? En este caso, entonces, no tenemos esta inversión pública, lo que quiere decir que no hay infraestructura básica, no hay acceso, hay problemas, por ejemplo, de transporte, hay temas, por ejemplo, de acceso a servicios, todo este tipo de cosas. Al encontrarse en los cerros, también se generan otros problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso al mercado de trabajo, ya que se encuentran alejados de los núcleos poblacionales de Bogotá. Además, en estudios que se han hecho, se han podido identificar que tenemos población de bajos ingresos, estratos 1 y 2 aquí en Colombia, que además hay un alto nivel de pobreza y en los últimos años hemos tenido migraciones de una gran población venezolana. También en sus inicios, desde los años 60, se dieron migraciones que tuvieron que ver con el problema de violencia pues, que se ha vivido en Colombia desde finales de los años 40. Eh, Todas estas dinámicas sociales que se pueden identificar allí llevan también a unas violencias en la comunidad que se asocian, por ejemplo, a temas de crimen, ¿cierto? Temas de crimen, temas de consumo de drogas, temas también de violencia intrafamiliar, que son algunos de los que hemos podido identificar hasta el momento. A su vez, tenemos otro problema identificado y es que existe un difícil acceso a la educación superior por concepto de, digámoslo así, el abandono que se puede dar en la zona por motivo de esa irregularidad o de esa urbanización que sabemos que no es lícita, digamos, a los ojos de las normas de construcción. Por eso nuestro objetivo es lograr formular unas estrategias de innovación social que sean, primero, com disparidade em saúde. Nós outros temos o que podemos falar de uma metodologia participativa, que é o envolvimento das pessoas que são objetos de encuesta, são objetos de nossas estratégias em saúde, que é o envolvimento dessas pessoas em todos os processos de pesquisação, de encuestas.
Entonces, es eso que trago como una gran contribución para esta encuesta, que es poder envolver as pessoas que são objetos da encuesta, que são objetos de nossa estratégia em todos os momentos da encuesta, para que possamos buscar de maneira participativa a melhor solução para a comunidade. E passo para Diana para que se insera a nossa apresentação. Novamente, desse encontro e grande saludo para Diana. Logramos establecer que definitivamente estas estrategias psicosociales deben ser tenidas en cuenta. Entonces ya estamos hablando de una segunda fase. Enseguida les voy a mostrar pues, los resultados y a lo que llegamos y lo que se espera hacer el próximo año, pero definitivamente se tienen que buscar unos beneficios individuales y colectivos que generan bienestar económico y social. Hay una cuestión muy importante en este proyecto. Tiene dos líneas. Una es la psicosocial, que es la que le estamos mostrando a ustedes, pero también estábamos mirando la parte productiva. Y resulta que para hacer esa parte productiva requerimos que esta parte psicosocial sea atendida, porque al ser atendida esta parte psicosocial generamos asociatividad. Y cuando logramos esa asociatividad, podemos generar procesos de desarrollo comunitario. Nosotros tomamos como base el hexágono de Meyer, pero encontramos cuando empezamos, vimos la teoría, dijimos, sí, este es el que nos puede ayudar para mirar con todo este trabajo de campo que se hizo, con las estrategias que Mark nos está ayudando a construir, que dentro de esas encontramos la parte, ay Andrés, que siempre se me olvida, que los chicos no saben qué quieren estudiar, que fue algo que se detectó en este trabajo de campo. Y ellos llegan cuando ya se van a graduar. Primero, como no hay universidad, no se motivan a estudiar. Y segundo, ellos no entienden muy bien para qué son buenos y podrían estudiar. Entonces, digamos que ahí se genera una falencia y esta parte psicosocial nos sirve o le sirve a la comunidad en la medida en que nosotros podamos hacer eso, que eso es parte de lo que se viene, que es ir a la comunidad con Mark y todos y mostrarles estas son las estrategias y cómo las vamos a aplicar. Se pueden generar procesos productivos que beneficien a la comunidad. Cuando llegamos y miramos el hexágono de Meyer y nos damos cuenta que tenemos un grupo objetivo de desarrollo económico local, sí lo tenemos. Ellos tienen incluso ya una línea de huertas verdes que dentro de nuestros procesos que estamos haciendo el acompañamiento, pensamos, una de las estrategias es medir el CO2, cómo aportan a la reducción de esto. Bueno, pero ellos no lo han podido fortalecer de manera que les genere unos ingresos. Los factores de ubicación, donde está ubicado, como les comentaba Andrés, son los cerros orientales, es una zona que tiene un clima donde, digamos, se pueden producir cosas muy chéveres, muy buenas, orgánicas. Las huertas que ellos están usando son orgánicas, manejan también lo que tiene que ver con miel de abejas y esto, pero no son capaces de potencializarlo. Cuando hablamos de las sinergias, ya ahí digamos que hay un avance. Nosotros entraríamos desde lo psicosocial, ayudarlos a fortalecer como esas redes y que se genera esa asociatividad, como les digo, digamos que ese es el plus, el principal plus, cuando nosotros entramos y decimos, bueno, vamos a hacer estas estrategias que mitiguen lo psicosocial y que ellos se puedan relacionar. Ya tenemos ese primer paso, ya con las propuestas que nosotros estamos llevando, la idea es fortalecer eso aún más y digamos que vamos muy bien. Desarrollo sostenible, como les decía, ellos buscan estar en armonía con con el medio ambiente, pero tenemos nuestra falla en la parte de la gobernanza y la gestión de procesos porque, digamos, nosotros como Universidad Católica de Colombia, en colaboración con el PERCH, representado por Marc, podemos llevar todas estas estrategias, pero solamente se podrían trabajar con las personas de la comunidad que quieren, con los líderes comunitarios. Mientras no se logre esa intervención de la alcaldía local o ese reconocimiento de la zona
como parte de territorio, o sea, que sea oficial, que puedan recibir dinero. A ellos no les ponen acueducto, no les pavimentan una calle porque no están legalizados. Va a ser muy difícil que nosotros hagamos todo esto, sí, aportamos al desarrollo, pero que este desarrollo sea completo, nos hace falta esos dos triángulos dentro del el modelo de desarrollo. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que nosotros logramos hacer en esta primera fase? Entendimos que hay un problema de ocupación territorial y de propiedad, por lo que les veníamos contando que no hay, hay barrios que son de invasión, hay gente que sí tiene propiedad, hay lotes que saben que hay dueños, pero no saben quiénes son, y la parte del tejido social y de violencia, lo que también comentaba Mar, y lo que decía Andrés. Mm, la pobreza y la exclusión, cómo esto ha generado esos espacios de drogadicción y que los niños, por ejemplo, por eso es que se busca que tengan acceso a espacios culturales y también a otras cosas. La parte de acceso a servicios y oportunidades. El cuenta que hay unos riesgos psicosociales que sí o sí tienen que ser enfrentados, que ahí es donde nosotros estamos haciendo las propuestas y que se supone van a ser aplicables a partir de 2025-1, ¿sí? Y van a atacar espacios con redes amigas, como por ejemplo el Perch. Tenemos la parte de desempleo, entonces tenemos lo de los emprendimientos, como las huertas verdes. La parte de violencia, todo ese acompañamiento psicológico y también desde lo legal. Sí, la universidad tiene consultorio jurídico y eso, entonces se arma esa red. Y la exclusión social de jóvenes es armar esa red que les permita a ellos desarrollar la parte cultural y también el acceso a las universidades, también como a la católica o a las públicas. Y las aspiraciones comunitarias, que fue las que detectamos según los grupos focales y en la metodología participativa, educación, cultura, necesidad de nuevos espacios recreativos y profesionales en salud mental y acompañamiento comunitario. Ahí es donde nosotros entramos con estas posibles estrategias, que es el fortalecimiento de los emprendimientos sociales, que Maya Tejedores de la Tierra son las huertas urbanas que les había comentado y generan un impacto en seguridad alimentaria. En pandemia, ellos fueron los que suplieron sobre todo a los viejitos cuando no, pues porque no tenían cómo comer. El barrio es como de subsistencia, así me hago entender, todos los días trabajan y hacen sus cosas para poder tener lo de su día. Entonces se unieron varias huertas en pandemia y ellos lograron mantener o generar esa seguridad alimentaria porque la alcaldía pues hasta allá no iba a veces. Entonces, y siguió trabajando. Ahí fue donde se dieron cuenta que tenía potencial y ya varios vecinos se unieron a montar las huertas. La parte del fomento de actividades culturales, lo que les comentábamos, hace mucha falta. Ellos tienen un grupo 2 minutos. cultural. Ya, ellos tienen un grupo cultural donde potencian lo que es el teatro y el rap sobre todo, pero no hay como una formalización. Y en Colombia existen políticas públicas donde están los BEPS, que ellos pueden acceder a dineros para recibir un ingreso mínimo y una pensión al final. Y finalmente lo que es atención directa a los riesgos psicosociales, que es donde entramos nosotros pues también con más fuerza con el acompañamiento de Mark y el Perch, que tienen que ver con esta parte de acceso a salud mental, a recreación y los programas de arte, identidad y educación. Si miramos la respuesta a la pregunta que nosotros hacíamos, que si estas estrategias psicosociales sí aportan al desarrollo económico local, sí lo hacen. Lo hacen y además aportan también al bienestar social que está implícito cuando hablamos de desarrollo. Entonces, esto era pues lo que nosotros teníamos para presentarles sobre nuestro proyecto y pues quedamos atentos a las preguntas al final. Muchas gracias. Muy interesante, todo un reto el desarrollo local y regional. La verdad es que es más complicado de lo que a veces pensamos, ¿no? O sea, a veces los economistas pensamos solo en motores económicos que puedan fomentar ese crecimiento, ese bienestar. Pero sí, efectivamente, aquí hay un componente psicosocial, como ustedes lo mencionan, que puede dar un gran potencial.
Muchas gracias, colegas. Pues voy a pasar a la siguiente ponencia, a nuestra tercera ponencia. Nuestra tercera ponencia es ventaja comparativa revelada y competitividad en las exportaciones de aguacate Hass en México. La presentan Diego Francisco Cruz López, Ignacio Camal Cawich y Berna Graciel Pat Fernández, los tres investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo. Adelante, colegas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarnos a participar y compartir un poco del trabajo que hacemos cotidianamente. Vamos a estar con la parece como bien usted, un introductor. El nombre es Ventaja Comparativa Revelada y Competitividad de las Exportaciones de Aguacate Hass de México. Es un trabajo que hemos desarrollado en conjunto con nuestros colegas. ¿No? Bueno, de manera introductoria, o para contexto, podemos decir que México es el principal proveedor del mercado internacional por un 48% el valor de las exportaciones, lo que se traduce en 2.3 Se oye muy lejos, millones de toneladas. casi no se entiende. ¿Ustedes me indican si ahí se escucha mejor? Ya se escucha mejor, Diego. Perfecto, gracias, muy amable. Bueno, les decía que de manera introductoria, México es el principal proveedor del mercado internacional con una aportación del 48% del valor de las exportaciones, lo que se traduce en 2.3 millones de toneladas. Representa el 4.39% del PIB agrícola nacional y 8.84% de la producción de frutas. Actualmente Estados Unidos es el principal comprador de México, con el 74% de sus importaciones provienen de nosotros. De las tres variedades que produce, Hass es la que por mucho equivale al 97% de la producción, le siguen Criollo y Fuerte con el 3% restante. Ahora bien, la superficie plantada en 2022 fue de 229.000 hectáreas, de las cuales se cosecharon 226.000 con rendimientos de 11.3 toneladas por hectárea en promedio. ¿Sí? Así como el consumo anual per cápita en 2022 en México fue de 8.2 kilogramos por habitante. Bien, ¿cuál fue el objetivo del presente trabajo? Fue el analizar la competitividad de las exportaciones de aguacate en el periodo de 2003 a 2020 por medio de indicadores de competitividad de comercio internacional. Fueron 5 indicadores con los que se trabajaron, fue coeficiente de exportación, coeficiente de especialización exportadora, índice de transabilidad, índice de ventaja comparativa revelada e índice de ventaja comparativa revelada normalizada, los cuales más adelante voy a explicar cómo se disgrega. La hipótesis general que se tuvo al inicio del trabajo es que el aguacate producido en México tiene competitividad en el mercado internacional, ya que la producción permite cubrir perfectamente la demanda en el mercado interno y tener oferta exportable a los principales mercados importadores. Ahora, de manera específica, México pues es competitivo a nivel internacional en las exportaciones, lo cual pues es coincidente con la actual posición como uno de los principales productores y el exportador número uno en el mercado internacional. Bien, como les comentaba hace un momento, la metodología para hacer el presente trabajo se ocuparon variables de lo que es producción, importaciones y exportaciones de aguacate. Se calcularon 5 indicadores. El primero de ellos fue el coeficiente de exportación, el cual pues es un indicativo de la proporción de la producción nacional que se exporta a otros países y entre más alto sea el valor del coeficiente de exportación, mayor sea la competitividad de las exportaciones de este producto en el mercado mundial. La fórmula de cálculo es la que tenemos del lado derecho, en la cual pues es un cociente entre lo que son las exportaciones totales de aguacate, entre la producción total de aguacate, eso multiplicado por 100. El segundo de los indicadores que ocupamos fue el coeficiente de especialización exportadora, el cual pues es una relación entre las exportaciones con el consumo nacional aparente. Es decir, si este coeficiente supera el valor de cero, podemos afirmar que el país es exportador neto y por lo tanto pues es competitivo. Su fórmula es la que tenemos igual del lado derecho, donde tenemos en la parte superior del, sí, del numerador, tenemos lo que son las exportaciones de aguacate de México sobre lo que es la producción más las importaciones menos las exportaciones de aguacate, lo cual sabemos que la producción más las importaciones menos las exportaciones sería lo que es el consumo nacional aparente. El tercero de los indicadores fue el índice de transabilidad,
el cual pues es una comparación entre el valor de la balanza comercial y el valor del consumo aparente, ¿sí? El cual pues se puede decir que es la capacidad de generar excedentes netos exportables en relación a lo que se consume internamente. Vemos que es un cociente en el que a las exportaciones de aguacate le restamos las importaciones sobre lo que explicamos que es el consumo nacional aparente. Ujú. El cuarto de ellos fue el índice de ventaja comparativa revelada, el cual pues es un indicador que nos sirve para comparar la participación de mercado de un país en la exportación de un bien en relación a la exportación total en el mercado internacional de dicho bien. ¿No? Es un cociente de cocientes donde tenemos en la parte superior lo que es las exportaciones de aguacate realizadas por México hacia Estados Unidos. En la parte de abajo tenemos lo que es las exportaciones de aguacate realizadas totales de México, perdón, Estados Unidos sobre lo que son las exportaciones de aguacate realizadas por México hacia el mundo entre las exportaciones totales de México hacia el mundo. El quinto indicador es el índice de ventaja comparativa revelada, normalizada, el cual, bueno, busca hacer simétricos los resultados. Eh, tomando valores que estén entre los rangos de menos, en el rango de -1 a 1. Una vez calculado el índice de ventaja comparativa revelada, lo transformamos en un cociente donde en la parte superior le vamos a restar 1 y en la parte inferior le vamos a sumar 1. De esta manera estamos normalizando el valor. Una vez ocupados estos indicadores, procedimos a realizar los cálculos correspondientes, dándonos como resultado este cuadro de indicadores de competitividad, con cada uno de los indicadores que mencionaba yo. En el caso del último, que es el de comparativa revelada, se ocupó México, Estados Unidos, dada la importancia y como es nuestro principal comprador, para ello se tomó como base y como referencia. Una vez que se trabajó con ello, los resultados arrojados en la primera figura que vemos aquí, que se muestra el coeficiente de exportación, podemos observar nosotros que hubo un comportamiento creciente, el cual pues se vio intensificado tanto en las exportaciones como de la relación entre las exportaciones y la producción. Desde el año 2003 hasta el año 2010 fue un crecimiento sostenido, el cual pues explica la importancia del aumento en las exportaciones, lo cual inclusive es una opción viable de lo que es inversión. En el cuadro en la figura número 2, perdón, tenemos lo que es, se muestra lo que es el coeficiente de especialización exportadora, el cual vemos que en lo que es en 2003 fue de 0.15, siendo un valor menor a 1, lo cual pues quiere decir que no era pues México un gran exportador de aguacate. Y para el 2020, por ejemplo, ya fue de 1.28, el cual pues es un valor superior a 1, lo que pues nos demuestra cómo cambió el papel y en este caso pues las exportaciones se volvieron superiores al consumo nacional aparente y por ende pues la importancia que esto tuvo. Ajá. En la figura número 3 tenemos lo que es el índice de transabilidad, el cual pues se muestra aquí también y ese tuvo un comportamiento creciente y con valores superiores a 0, lo cual señala el grado de importancia de este producto en las exportaciones agrícolas de México respecto al mercado mundial. En nuestra figura número 4 tenemos lo que es el índice de ventaja comparativa revelada entre México y Estados Unidos. Vamos a ver cómo este fue evolucionando de 2003, que era 0.35, era menor que 1, y a 2020 que llegó a 0.90, el cual pues es un valor muy cercano a 1, lo cual explica el grado de importancia que tomó las exportaciones agrícolas hacia este país. Eh, y en el cuadro, en la figura número 5 tenemos lo que es la ventaja comparativa revelada normalizada, el cual expresa la competitividad adicional que un exportador posee. En este caso, en 2003 fue de menos 0.47, se ubica en un rango de -1 a menos 0.33, lo cual explica que hay una cierta desventaja comparativa en las exportaciones. Pero más adelante, como en 2020, llega a menos 0.05, lo cual se sitúa en un rango de menos 0.33 a 0.33, lo cual se puede traducir como una tendencia hacia un comercio intraproducto. Ahora bien, derivado de todo ello, las conclusiones generales que tuvimos, podemos mencionar que la mayor competitividad de un producto en el mercado internacional se expresa en un mayor crecimiento de las exportaciones y un aumento en su participación dentro del mercado. El análisis de la competitividad de estas exportaciones de aguacate
de México hacia el mundo denota un aumento creciente y por ende podemos decir que más de la mitad es exportado, razón por la cual México tiene el papel de primer país exportador. Ahora, con base en los comportamientos de los niveles de producción y exportación, así como de los indicadores, se prevé una tendencia a un incremento en la demanda mundial de este producto de México. Asimismo, un país que posee ventaja comparativa en la exportación de un producto presenta un patrón de especialización en el comercio internacional. México, pues es un país competitivo a nivel internacional, y esto lo hemos visto en los últimos años, lo cual ha incrementado exponencialmente la plantación, producción y exportación de este cultivo, tal como lo reflejan los parámetros en la medición de la competitividad. Y ahora, el índice de ventaja comparativa revelada, que fue el cuarto indicador de Balasa, mostró que México tiene esta ventaja hacia Estados Unidos durante los años de estudio. Bien, para el trabajo, una de la bibliografía que se consultó fue la que tenemos en esta diapositiva y la que tenemos en esta otra. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por apegar también el tiempo. Pues muy interesante la exportación y por ahí también tengo algunas preguntas, pero bueno, vamos reservándolas. Claro que sí, muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, pasaríamos con la siguiente ponencia, Desarrollo Sostenible y Economía Ambiental aplicada mediante permacultura en la cooperativa Las Cañadas Bosque de Niebla, que presentan los colegas José Félix García Rodríguez, Beatriz Pérez Sánchez, Clara Luz Lamoyi, Bocanegra, Ignacio Camal Cawich y Lenin Martínez Pérez. De la UTTAB y de la UJAT y de la Universidad Autónoma de Chapingo. Adelante, colegas. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Se ve también bien. Sí se ve, ¿verdad? Ya estoy, ya estoy presentando, Se, ¿se ve se bien? escucha bien, está lista la presentación. Bien, gracias. Tengo un poco de problemas con el internet, a ver si no, de inestabilidad. Bueno, comentarles ese trabajo que quiero presentarles. eh, eh, Está en el eje temático de desarrollo sostenible, economía ambiental y de los recursos naturales. Y tiene como propósito, describir de qué manera una actividad productiva sustentable, conocida como permacultura, constituye una alternativa viable para la concreción de los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030. Y para ello tomamos como referente una cooperativa de producción enclavada en la zona de niebla, que se llama Bosque de Niebla de Huatusco, Veracruz, en el centro del estado de Veracruz, México. Y tiene como metodología, podemos comentar que es una investigación pues de corte cualitativo que está sustentada en observación, participación activa en los procesos de organización y producción de dicha cooperativa y en la entrevista a personas claves de la misma. Como sabemos, estamos viviendo una crisis económica, social y medioambiental de grandes magnitudes, que podríamos pensar que es producto de la falta de sabiduría para manejar el conocimiento y la irracionalidad de un sistema económico sustentado en el uso restricto de la ciencia y tecnología con fines de lucro, y esto ha provocado una gran daños a la naturaleza, poniendo en duda los propósitos del desarrollo sustentable. Vivimos una crisis medioambiental, económica y social, que puede ser resultar en el corto. Parece que se cortó. Contexto, surge este aspecto del desarrollo sostenible. Es un concepto que desde 1983 ya se empieza a mencionar con la famosa Comisión Brundtland, la Comisión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y 4 años después, en el 87, lleva a cabo el informe, Nuestro Futuro Común, que a partir de entonces se empieza a hablar del desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de la generación presente,
sin comprometer la capacidad de generación de las generaciones futuras, de quienes nos preceden. Entonces, el desarrollo sostenible a partir de dichas fechas y más a partir de 2015 empieza a ser el eje rector para el desarrollo mundial. El desarrollo sostenible consta de 3 pilares fundamentales: el desarrollo económico, social y protección ambiental, de manera tal que no podemos desligar la economía, ¿verdad? Y surge el concepto de la economía medioambiental ligado al desarrollo sostenible. Como sabemos, en 2015, en fin de 2015, hay un acuerdo para reducir, para conducir al mundo por el camino del desarrollo sostenible a partir de la famosa Agenda 2030. Como sabemos, son 17 objetivos y que plantean metas y productos cuantitativos desde el punto de vista económico, social y ambiental. Sin embargo, a partir de su implementación de 2015, bueno, pues todo el mundo se plantea la interrogante y cómo se ponen en práctica, cómo se deben de instrumentar estos objetivos muy generales, muy globales, cuál es el papel de los actores, de los gobiernos nacionales y locales y qué papel desempeñan las ciudades, las regiones, las organizaciones sociales en su implementación. Como vemos, de estos famosos 17 ODS, fundamentalmente tienen componentes económicos como la pobreza, fin de la pobreza, hambre cero, sociales, salud y bienestar, educación de calidad, de reducción de desigualdades, pero en una buena parte de ellos mismos tienen que ver con el aspecto medioambiental, ¿verdad? Producción y consumo responsable, acción por el agua, etcétera. Particularmente en lo que corresponde a la producción y consumo responsable, quiero centrar lo que resta de la charla en esta actividad que se lleva a cabo en muchas partes de México, ¿verdad? ¿Tienen problemas de sonido? Y se enfoca al uso sustentable de la tierra para lograr una vida sostenible. Perdón, tengo problemas de inestabilidad. Sí, Entonces, ya ya se escucha bien. sí. Entonces, en este concepto se comprende la producción y cómo la producimos, de la relación del trabajo con la naturaleza, de la energía, los materiales y la tecnología, y la gente, la organización y las comunidades. Podemos ver que está centrada en figura en el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y en el establecimiento de límites justos a la explotación de la tierra y medioambiental. Entonces, en este contexto quiero referirme rápidamente a esta organización social, que digamos que es ejemplo en Veracruz, aunque no es privativo, ¿verdad? Como ya lo decía, hay muchos cientos de organizaciones cooperativas en todas partes de México y en el mundo. Particularmente esta organización social, Las Cañadas, es un centro de agroecología y permacultura. Está en los últimos reductos de bosque de niebla de Veracruz, particularmente en Fortín de las Flores, Huatusco, y tiene 306 hectáreas y a partir de 2006 opera bajo la modalidad de sociedad cooperativa integrada por sus 27 socios y ponen en práctica la permacultura. Aportan soluciones sustentables a los problemas ambientales, económicos y sociales actuales. Es una organización civil sin fines de lucro que vive y trabaja en las zonas altas de las montañas de Huatusco, Veracruz, y desde 1990 practican la agroecología y la permacultura, la comparten con otras organizaciones, ¿verdad? Y procuran el desarrollo sustentable a nivel local. Evidentemente, esta organización social ha pasado por varias etapas, concretamente 5 etapas, de una etapa ganadera asociada a una reforestación, a una deforestación por el uso intensivo, entra en una etapa de restauración ambiental, derivado de los aspectos de la necesidad de generar ingresos, entra en una etapa de ecoturística y una etapa de producción orgánica de leche.
Y en la actualidad es una cooperativa con autoproducción de alimentos y vida más sostenible. Pone en marcha los principios de la permacultura. Entonces, es una sociedad sobre ecología, la bioconstrucción, ecotecnologías y la economía social y solidaria. Sus supuestos básicos, que la forma de vivir de los estilos de vida actuales conducen a un grave daño a los sistemas ecológicos y está los combustibles fósiles, al cual ya se ha mencionado en alguna de estas presentaciones, pues evidentemente al ir disminuyendo su producción se tendrá que buscar nuevas alternativas de generación de alimentos, de energía, etcétera. La tierra y la naturaleza, el establecimiento de ambientes construidos y el diseño de herramientas y tecnologías que favorables al medio ambiente. No es únicamente aspectos productivos, también hay un aspecto importante de difusión, de educación y cultura, de impulso a la salud y bienestar de sus miembros y y financiera a la viabilidad de su organismo. Legalmente cuentan con su Consejo General y sus asambleas establecidas que son comunes, digamos, a toda cooperativa. Y desde el punto de vista operativo, tiene 7 divisiones, están ahí establecidas: alimentos, cultivos, semillas y plantas, división ganadería, formación, sostenibilidad. Desde el punto de vista operativo, trabaja a través de módulos de producción bien establecidos y delimitados, como se nos ordeña, aspectos forestales, uso y producción de bambú, cultivos, gallinas, viveros, miel, huertos, cocina. También tiene aspectos de transformación, módulos agroindustriales como taller de lácteos, carpintería y ecotecnias, y diversas actividades económicas que le brindan ingresos para su viabilidad económica, como son cursos, eventos, alimentos, producción de alimentos y otros programas. Como les decíamos, ponen en marcha la agroecología, como la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y manejo de agrosistemas sostenibles. También otra actividad preponderante es el manejo forestal y sustentable de buena parte del terreno, que de las más de 300 hectáreas con las que cuentan. Aspectos de bioconstrucción, que usan sistemas de construcción que respetan los principios éticos de permacultura, cuidar la tierra, cuidar a la gente y compartir con ella. Inglés, que permiten el manejo sustentable de las actividades de la organización. Como conclusión, podríamos mencionar que esta cooperativa tiene como filosofía impulsar el desarrollo sostenible en México, y como práctica permite a la organización poner en marcha diversas actividades agroproductivas y forestales en beneficio de sus familias y de las organizaciones y la población aledaña. Y la organización también fomenta la capacitación y el establecimiento de otros proyectos de este estilo en otros estados del país, y con el propósito de reducir la huella ecológica y el retraso del cambio climático en México. Finalmente, pues aquí, no sé si se aprecie, hay durante todo el año esta cooperativa tiene una serie de talleres prácticos en los cuales se, se, eh, se transmite, se aprende permacultura en el taller de Hora en Abril, cocina rica, sana y sustentable, a partir de los alimentos de hortalizas, los vegetales que ahí mismo producen, y así todo el año tienen esta actividad. Finalmente, tienen sus actividades de difusión, de divulgación cultural, como el que se llama el Cuarto Festival de las Cañadas
que fue en abril del 2024, donde difunden a toda la población pues, las experiencias prácticas y las ventajas de vivir de una vida sustentable. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, colega. Muy interesante porque son de las economías alternativas, ¿no? Que pueden generar un menor impacto sobre el medio ambiente, sobre todo con estos fenómenos de cambio climático. Bueno, voy a continuar. Creo que vamos bien de tiempo y creo que vamos a tener buen espacio también para preguntas y comentarios. Voy a pasar con la penúltima ponencia. La penúltima ponencia se titula Infraestructura de hidrocarburos, crecimiento económico en México, 1982-2021. La presentan los colegas Leobardo de Jesús Almonte, David Álvarez Rivera de la Universidad del Estado de México. Adelante, colegas. Claro que sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buena tarde. Voy a comenzar a compartir. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación? Ya se ve la presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, para comenzar, les quiero agradecer el espacio y la atención también. Como bien se ha mencionado, el trabajo de investigación que a continuación se presenta se hizo en colaboración con el doctor Leobardo de Jesús Almonte y su servidor David Álvarez Rivera, y se titula precisamente Infraestructura de hidrocarburos y crecimiento económico en México en el periodo de 1982 al 2021. La investigación, bueno, les platico de manera rápida, cuenta con estas secciones en donde trataré de dar primero una breve introducción sobre el crecimiento, bueno, el problema que parte la investigación, que es del lento crecimiento económico que ha tenido México durante este periodo de 1982 al 2021. Se hablará sobre las determinantes del crecimiento, el rol que tiene la infraestructura y su impacto en el crecimiento económico, y específicamente el rol de la infraestructura de hidrocarburos en el crecimiento económico, la metodología que se utilizó para medir este fenómeno y los resultados de las estimaciones de los diferentes modelos y las conclusiones. Bien, partiendo del problema del que atañe a la investigación, que es precisamente el lento crecimiento económico, el cual ha sido analizado y ya se ha mostrado evidencia contundente de este problema que tiene México, que parte en la crisis de 1982 y que hasta la fecha se ha mostrado evidencia de que México tiene este problema de crecimiento con constantes caídas o crisis y problemas de recesiones. Bueno, pues se han presentado muchas investigaciones para tratar de dar evidencia y tratar de explicar este problema de lento crecimiento que tiene aproximadamente 40 años en México, y que dentro de las investigaciones que se han encontrado, también se ha presentado evidencia de que no solamente se tiene una tasa de crecimiento baja, sino que también ha provocado problemas como problemas de desempleo, ¿no? Desigualdad entre las regiones, ¿no? El problema de crecimientos entre las entidades federativas, polarización que ya se ha hablado también en el crecimiento. Entonces, dentro de todo eso, hay diferentes posturas que tratan de explicar los diferentes factores. Como bien sabemos, este fenómeno tan complejo no tiene una sola explicación, sino que es una combinación de múltiples factores. Entonces, dentro de los más citados que se ha identificado, también tiene que ver con este déficit de la balanza comercial. También se ha explicado que tiene que ver con la desigualdad en la distribución de los ingresos, la sincronización de los ciclos económicos de la economía mexicana con la economía de Estados Unidos. Y una de las que destacamos nosotros y que le da sentido a esta investigación es precisamente la que tiene que ver con la baja inversión la baja inversión de gasto público en infraestructura. Infraestructura en general, y en este caso la que nos atañe, que es infraestructura de hidrocarburos. Entonces, si bien es cierto, todas las explicaciones tienen validez y tienen un porcentaje de explicación al fenómeno, la inversión o la baja inversión en infraestructura puede traer problemas también de crecimiento, y de lo cual se ha presentado múltiple evidencia, no solamente de infraestructura de hidrocarburos, sino de infraestructura carretera, infraestructura de telecomunicaciones, diferentes tipos de infraestructura. Y para esto vamos a destacar también que para la investigación se utiliza una clasificación de infraestructura
que si bien es cierto, existen muchos tipos de clasificar la infraestructura, para este caso utilizamos esta, que tiene que ver con la infraestructura económica y la infraestructura social. Y se define a la infraestructura económica como toda aquella que está directamente relacionada con las actividades productivas, como pueden ser carreteras, como puede ser telecomunicaciones, como puede ser energía eléctrica, agua potable. Esa es relacionada directamente con actividades productivas, y también está la infraestructura social, que permite precisamente proveer servicios sociales vinculados al bienestar social, como pueden ser hospitales, como pueden ser escuelas, como pueden ser centros culturales. Esa es la diferencia que se presenta aquí como diferencia entre los diferentes los tipos de infraestructura. Y dentro de la infraestructura productiva se encuentra precisamente la infraestructura de hidrocarburos, la cual hemos encontrado evidencia de esta relación, no solamente entre la infraestructura y el crecimiento, sino también entre la infraestructura de hidrocarburos y las actividades económicas productivas. ¿Sí? Entonces, se dice que la infraestructura de hidrocarburos está directamente relacionada con la capacidad productiva del país, precisamente porque en el momento y en el contexto en el que ahorita la economía mexicana se encuentra, depende en gran medida de la fuente de energía de hidrocarburos. Es decir, gran cantidad de las actividades económicas que se desarrollan en México ahorita dependen en gran medida de los combustibles de hidrocarburos, ¿no? Para esto podemos decir que, por ejemplo, el sector de transporte consume el 56% del total de combustibles que se consumen en México para la actividad. Únicamente el sector de transporte, la manufactura y la agricultura consumen el 33%, el uso doméstico 7% y el uso comercial 4%. Si nos damos cuenta, gran parte del porcentaje que se utiliza de combustibles en México tiene que ver con actividades productivas, por lo que mucha del equipo, de la infraestructura, de las instalaciones y del capital con el que cuenta México ahorita depende en gran medida del consumo de combustibles fósiles y de los hidrocarburos. Para completar esta parte de la explicación, también mostramos evidencia sobre el crecimiento que ha tenido el parque vehicular. Esta es información del INEGI. El crecimiento del parque vehicular que ha tenido durante los últimos 40 años también a nivel nacional, y vemos que se sigue incrementando, que el crecimiento exponencial es importante, y por lo tanto también el consumo de combustibles y de hidrocarburos pues también sigue creciendo, ¿no? Y de hecho creo que una de las presentaciones anteriores habla al respecto también sobre esta evidencia que se ha mostrado sobre lo que impacta precisamente el consumo de combustibles y la importación que se tiene en este caso no solamente de petrolíferos, sino también la importación de gas natural y gas LP, que son otros de los combustibles que importantes para las actividades económicas de México. Entonces, durante los últimos años también se tiene evidencia de que el incremento o que la capacidad productiva que tiene México para poder suministrar todos los combustibles que consume el país no es suficiente. Por lo tanto, los incrementos en cuanto a los niveles de importación de combustibles sigue creciendo. Si bien es cierto, ha tenido una disminución en el periodo únicamente de la pandemia, de nuevo, cuando se comienzan a reanudar las actividades, bueno, pues sigue incrementando esta importación de productos de hidrocarburos. Por lo tanto, voy a explicar de manera muy rápida, de manera general, lo que tiene que ver con la cadena de suministro de hidrocarburos, para poder identificar cuáles son las variables que utilizamos para esta investigación y cómo las estamos midiendo para poder pasar a la parte de los resultados que tienen que ver con tres modelos que se utilizaron para esta evidencia. En primera instancia, la cadena de suministros tiene que ver con la parte de exploración y extracción de crudo. Hay infraestructura específicamente para esta actividad. Posteriormente, también se tiene que llevar a cabo una actividad de transporte, en la cual ya entra otra etapa de esta cadena de suministro: el transporte, después el almacenamiento, la transformación, de nuevo se vuelve a dar un almacenamiento, otro transporte para la distribución y al final la comercialización. Entonces, la infraestructura como tal que se ve implicada en toda esta cadena de suministros es muy amplia y también especializada. Y se tiene que destacar que en esta investigación también se presenta evidencia o se revisa en literatura respecto a la inversión que se ha venido dando a través de los años en hidrocarburos, y se ha focalizado, si bien es cierto, en la infraestructura, pero se ha focalizado en un tipo de infraestructura en particular, en este caso la que tiene que ver específicamente con exploración y extracción, y se ha disminuido la inversión en infraestructura que tiene que ver con transporte, con almacenamiento, con refinación, con proceso de gas natural, gas LP. Entonces,
hay una gran parte de la cadena de suministro de hidrocarburos, de combustibles, que se ha descuidado, por así decirlo, porque al final de cuentas la falta de inversión en mantenimiento y operación de este tipo de infraestructura se ha disminuido y se ha focalizado en una sección de la cadena que tiene que ver con exploración y extracción específicamente para poder aumentar los niveles de exportación. Entonces se descuida una gran sección de la cadena de suministro que tiene que ver con transporte, almacenamiento, refinación y procesamiento de hidrocarburos, y por lo tanto la capacidad productiva que tienen entonces estas instalaciones se ve disminuido, se ve mermado en gran medida, y al punto en el que una gran parte de las instalaciones productivas de México no trabajan ni a la mitad, no, ni el 50% de su capacidad productiva o su capacidad nominal, las que fueron diseñadas, por esta también disminución, falta de tecnificación, falta de mantenimiento, y procesos operativos, que ha disminuido esa capacidad operativa de las diferentes instalaciones de producción de combustibles. Si bien es cierto, dentro de la política que se ha venido llevando en la última administración, es tratar de aumentar esta capacidad productiva creando una refinería, también existe esta deficiencia, ¿no? Aquí podemos ver en este cuadro la diferencia que existe entre la capacidad nominal a la que fue diseñada cada una de las instalaciones y la capacidad operativa a la que están produciendo en el 2021. Y la mayoría, prácticamente la mayoría de las instalaciones produce a menos de la mitad de su capacidad nominal, ¿no? Entonces sí ha venido pasando un proceso que es bastante amplio, obviamente desde hace bastantes años, pero que sigue impactando en la capacidad que tiene el país para producir sus propios combustibles. Para poder mostrar evidencia de esta relación que existe entre el impacto que tiene la infraestructura de hidrocarburos en el crecimiento económico, se hace a través de tres modelos econométricos. El primero, que tiene que ver con series de tiempo, que es vectores autorregresivos, para mostrar evidencia macroeconómica. Se hizo con datos a nivel nacional, eh, y del periodo del 82 al 2021, encontrando específicamente evidencia de esta relación. Para mostrar evidencia a nivel regional, bueno, más bien entre entidad federativa, entre las entidades federativas se hace un análisis también a través de datos panel, y se hace también la estimación, integrando el factor espacial, ya una estimación a través de un panel espacial. Y las variables que se utilizan para poder medir en primera instancia crecimiento es el Producto Interno Bruto. Se integra en la función de producción como tal las variables de control, que es stock de capital y población ocupada, y posteriormente se integran las variables de infraestructura, que va a ser la capacidad de producción y refinación, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de transporte de productos y el número de estaciones de servicio. Estas variables se integran en esta función neoclásica de producción para poder estimar los diferentes modelos antes mencionados. Los resultados encontrados, esta es la metodología del VAR. Bueno, de grandes rasgos, las funciones de ecuaciones que se plantearon. Y se encuentra también la función o la ecuación de cointegración, donde se demuestra que hay una relación a largo plazo entre estas variables. Y como resultados importantes de esta estimación de vectores autorregresivos, se hace el análisis de impulso-respuesta, en donde se hace esta simulación entre si se presenta un choque en la variable, por ejemplo, de capital, de población ocupada, o de producción y refinación, almacenamiento y transporte de productos, y se demuestra que hay si hay un choque en alguna de las variables, se presenta una respuesta por la variable dependiente positivo, significativo, por lo menos en primera instancia para el stock de capital, la población ocupada. Sin embargo, por ejemplo, para la variable de producción y refinación, debido también a la complejidad y a lo difícil de la operación de estas instalaciones, como puede ser una refinería, una planta procesadora de gas, el impacto en primera instancia es negativo, y posteriormente se da un impacto positivo significativo tanto en las instalaciones de refinación, de producción, como de almacenamiento, debido al alto complejo operativo que tienen este tipo de instalaciones. Posteriormente, como resultados del modelo de datos panel, bueno, se presenta primero la evidencia de que existe esta diferencia entre las entidades federativas, no unas crecen más que otras, pero se hace la estimación de cinco modelos, uno integrando en primera instancia las variables de control, que son el stock de capital y la población ocupada. Posteriormente se integran el resto de las variables, donde ya se encuentra evidencia positiva y significativa, a excepción de la variable de producción y refinación, donde aparentemente la variable es negativa y no es significativa.
Para poder encontrar evidencia más consistente y más robusta respecto a este modelo, se hace una división entre el periodo de análisis y se divide en dos, uno que va del 1982 al 2021, digo, al 2003, perdón, y otra que va del 2004 al 2021. Y se encuentra entonces que sí existe esta evidencia positiva y significativa de la mayoría de las variables, con excepción de la variable de producción y refinación, en donde aparentemente esta relación entre la capacidad productiva o de refinación tanto de petrolíferos como de hidrocarburos o de gas natural, gas LP, respecto al crecimiento económico es negativa, y posiblemente esto tenga que ver más bien por esta deficiencia que ha venido presentándose en la capacidad que tiene el país de producir sus propios combustibles, es decir, esta disminución, esta falta de inversión también en las instalaciones de refinación y de procesamiento de gas natural y gas LP, que en lugar de representar un impulso al crecimiento, más bien se representa como una restricción al crecimiento, ¿no? La baja inversión que han tenido estas secciones en particular de la infraestructura de hidrocarburos representan una restricción al crecimiento para las entidades federativas y para México en general. Y por último, los resultados que tienen que ver con el factor espacial, es decir, ya la relación que puede tener no solamente las variables económicas, sino las variables de infraestructura en cuanto a el comportamiento de la distribución y el comportamiento espacial de este fenómeno. Hicimos también el modelo de panel espacial, donde primero se modela un modelo SAR, pero no se encuentra evidencia contundente porque el error espacial y el riesgo espacial, uno es positivo y otro es negativo, por lo tanto se tiene que modelar por separado, y se encuentra que el riesgo espacial sí tiene ese impacto positivo y significativo, es decir, que cuando se hace ya la estimación de los efectos directos, indirectos y totales de las diferentes variables a través del riesgo espacial, se encuentra que existe esta relación, pero explica más bien que existen entidades federativas que tienen un crecimiento fuerte o que tienen un alto crecimiento a nivel regional, pero que alrededor de esas entidades se presenta este fenómeno de que unas crecen mucho, pero alrededor de las que crecen mucho, las entidades que están alrededor crecen un poco o tienen un bajo o lento crecimiento. Eso es en cuanto a la evidencia tanto a nivel regional, nacional y espacial. Entonces, como conclusiones también de la investigación, bueno, pues se da evidencia contundente de esta relación que existe entre la infraestructura de hidrocarburos y el crecimiento económico. Específicamente, también se da evidencia de esta deficiencia que se tiene a través del- del- de la baja inversión en producción y refinación. Y como recomendaciones, bueno, como parte de esta misma investigación, es tratar de brindar pues algunas recomendaciones para la siguiente administración, algunas partes de la política que se puede seguir a través de la inversión o la mejora o la tecnificación de la operación de algunas instalaciones para poder eficientar que, si bien es cierto, no se niega que México debe transitar también hacia fuentes de energía renovable. Por el momento también es importante no dejar de lado esta capacidad, esta autonomía que debe tener México para no depender tanto de las importaciones de productos refinados. Y se trate de mejorar las capacidades en las instalaciones que tienen ya operando. A partir de esto, pues incrementar la capacidad productiva del país y tener esa autonomía, esa sostenibilidad de crecimiento, ¿no? Y bueno, pues por nuestra parte sería todo. Agradezco mucho la atención y el espacio. Muchas gracias, David. Eh, pues ya estamos cerca del tiempo, pero vamos con la última. La última ponencia es situación de los locatarios del mercado de Alonso Felipe de Andrade en el municipio del Carmen, Campeche. La presentan los colegas Giovanna Patricia Torres Tello, David Martínez Luis y Alberto Pérez Fernández y Unarca. Adelante, colegas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buena tarde. Voy a compartir. Un segundito, por favor. No sé si ya pueden ver mi Sí, presentación. ya se ve la presentación, doctora. Perfecto. Voy a desconectar tantito mi cámara para no tener problemas este, de internet.
Bueno, pues nosotros somos de la Universidad Autónoma del Carmen, aquí en Ciudad del Carmen, somos de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y en esta ocasión vamos a presentar unos resultados preliminares sobre la perspectiva de los sentidos, la organización, los significados sobre la situación laboral de los locatarios de un mercado público aquí en Ciudad del Carmen. Y entonces, precisamente, uno de los planteamientos que nos propusimos a hacer es saber qué tanto los locatarios organizan, planean, crean nuevas estrategias sobre su condición pues actual de trabajo, ¿no? Sabemos que muchos de estos trabajadores, pues muchos de ellos pues también se les considera como un tipo de trabajo precario, ¿no? Y sobre todo, bajo estas condiciones, pues sí consideramos, aparte de que existen otros estudios a nivel internacional sobre el estudio de la precariedad del trabajo sobre mercados públicos, pues también nos acercamos a saber qué tipo de estrategias tienen estos sujetos laborales sobre estas condiciones, ¿no? Entonces, quisimos también saber los espacios de relaciones, de compadrazgo, de familia, de amistad, que estos sujetos precisamente reproducen en el día a día para darle sentido y significado a su actividad comercial. Este trabajo es meramente basado teórica y metodológicamente desde la perspectiva de la sociología del trabajo y sobre todo, bueno, conocer qué tipo de significados, ¿no? Sobre estas condiciones de trabajo, el tipo de organización. Algunos de los objetivos generales fue conocer la organización comercial del trabajo de estos locatarios, dándoles también además sus significados a su actividad. Los objetivos específicos fue precisamente describir los procesos organizacionales de los locatarios, tanto al interno de este espacio laboral como también hacia sus clientes, ¿no? Analizar los significados del trabajo de estos locatarios. La parte metodológica, como hace rato, teórica, perdón, como hace rato había yo pues mencionado, nos basamos parte de conocer y rescatar los trabajos y las teorías clásicas de Carlos Marx, de Max Weber, de Emilio Durkheim, ¿no? Sobre qué, qué es el significado del trabajo para los hombres, ¿no? Durkheim dice que es un hecho social, pues histórico. Carlos Marx, bueno, es, el hombre no es un ser pasivo, sino totalmente pues activo, y el trabajo es la expresión de sus capacidades, ¿no? Entonces, bajo esta pues perspectiva, nosotros quisimos un poquito rescatar, ¿no? Por ejemplo, la organización y el significado, pero en una sintonía sobre cultura del trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos que al hablar de cultura del trabajo, pues los contenidos pueden ser simbólicos, eh, eh, festivos, bajo rituales, ¿no? Y un sinnúmero de tradiciones que en los espacios laborales, como es en el mercado, se pueden hacer y sobre todo son los sujetos que le dan estos significados a estas actividades culturales y de tradiciones en estos espacios. Perdón. ¿Cuál fue nuestro diseño metodológico? Bueno, pues aplicamos una metodología mixta dentro de
cuantitativo, se creó una encuesta que se aplicaron a 150 pues, locatarios y en la parte cualitativa hicimos entrevistas, 10 entrevistas semiestructuradas, un poquito para recopilar las historias de vida y sobre todo, bueno, pues conocer precisamente también eh, cómo fue que ellos iniciaron esta actividad en este mercado. Se hizo la revisión también de algunos documentos porque este mercado está bajo la administración del municipio de Ciudad del Carmen. Entonces ellos también tienen una participación y una regulación en los agremiados de los locatarios pues importantes. Entonces también nos dieron información relevante. Aquí les pongo un poquito sobre en dónde nos encontramos. Como bien yo les decía, Ciudad del Carmen es netamente petrolera. Nos encontramos enfrente de la sonda de Campeche y pues es nuestra principal actividad, que es la extracción del petróleo. Y como isla, bueno, su segunda actividad es el comercio, ¿sí? Y bueno, pues también pues la pesca, pero la pesca se ha pues mermado por, por las constantes extracciones de petróleo, ¿no? Las instalaciones, el desmonte de las plataformas. Eh, Tenemos también que estas tres actividades pues sí se han hecho importantes en Ciudad del Carmen. Una de las, bueno, yo les presento pues algunas fotos sobre el mercado antes, en 1960, cómo es que cómo es que estaba más o menos el mercado, y en el 2014, en el 2018 más o menos cómo estaba pues estructurado ahora. Y bueno, ahí vemos fotos también de cómo entrevistamos a cada uno de nuestros locatarios. El mercado está constituido por dos naves. La primera nave es de 294 locales y aquí nada más venden puras productos secos. Y en la nave número 2 son 267 locales en donde venden carnes, pescado, pollo, etc. En realidad es un mercado bastante grande y es uno de los atractivos turísticos también aquí en Campeche. Nosotros hicimos, a partir de los documentos y las entrevistas y todos los datos, nosotros hicimos un FODA precisamente para ayudar pues a los locatarios y al municipio precisamente que lleva esta pues administración. Y por ejemplo, una de las fortalezas es que tiene estos agremiados, ¿no? Venden una gran variedad de productos, tienen muy buen servicio pues al cliente. Las debilidades, bueno, a veces hay escasez de agua, falta de drenaje, mal distribución a veces de los locales, falta de presupuestos para promocionar los productos y luminarias que también nos decían. Algunas oportunidades, crecimiento pues, de negocio en cada uno de los locatarios, innovar precisamente constantemente pues, los productos que ellos venden, apoyos precisamente que pudieran obtener por parte de los comerciantes con el gobierno municipal y estatal. Las amenazas, bueno, pues como todo comercio, la competencia, altos impuestos, etc. Algunos de nuestros resultados. La mayor parte de nuestros locatarios son hombres, con el 62%. La mayor parte del 52% pues son casados. Todos, digamos, el 47% pues son nacidos aquí en Ciudad del Carmen. El nivel de estudios nos llamó la atención
que entre el 35 y el 33% tienen terminada hasta la primaria y secundaria, ¿no? Es decir, que sí vienen pues de una cultura del esfuerzo del trabajo. ¿Cuál es su actividad comercial más fuerte en este mercado? Pues son las carnicerías, es la comida. ¿Aproximadamente cuántos años tienen aquí en el mercado? La mayor parte pues tiene más de entre 15 y 20 años como locatarios, ¿no? Luchando precisamente que por ese espacio sea suyo, ¿no? ¿Cómo adquieren su mercancía? Principalmente ya se mueven con la tecnología, ya por redes hacen sus pedidos. ¿Cómo es el ambiente de trabajo dentro del mercado? La mayor parte nos decían que es excelente, que es muy bueno, que dentro de estos espacios se crean precisamente redes de colaboración, de amistad, hasta matrimonios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué festejos llevan a cabo dentro del mercado? Como hace rato yo les decía de la importancia de estudiar a la cultura del trabajo en un mercado, pues es relevante, ¿no? Vemos una unión en estos festejos de cómo la actividad económica no se pelea con una actividad festiva, sino todo lo contrario, ¿no? Une más y refuerza más estos lazos. ¿Cómo es la organización del mercado? Ellos dicen que buena, ¿no? A partir de este gremio que tiene. ¿Qué importancia tiene para usted trabajar en el mercado? Pues totalmente es su prioridad porque es su principal fuente de empleo. ¿Qué tan satisfechos están con su trabajo? Pues más del 60% totalmente pues satisfechos. Nosotros también hicimos, a partir de estos datos, a partir del FODA, les hicimos también pues un plan de mejora, ¿no? Nos falta todavía pues trabajar con las entrevistas semiestructuradas, en donde nos contaron estas relatorías desde que vienen de segunda o de primera generación de comerciantes. Eso todavía lo estamos trabajando y creemos que parte importante pueda nutrir más a este trabajo, ¿no? Y este plan de mejora, bueno, fue precisamente ciertas características estructurales que les pudieran beneficiar para mejorar la estética, la imagen de este mercado, ¿no? Porque bien sabemos, pues Campeche, Ciudad del Carmen también hay mucho turismo y sobre todo hablamos de turismo de negocio, ¿no? Que también el mercado ahí cobra relevancia, ¿no? Como por ejemplo el abastecimiento de agua para que precisamente estén los baños públicos bien, los señalamientos, ¿no? Que deben de tener, botes de basura, luminarias, vigilancia en un mercado es bien importante, pero también es un mercado que es muy limpio, ¿no? No huele feo. Vamos, los locatarios conservan también esa parte, ¿no? Nuestras conclusiones, bueno, es precisamente el establecer y el conocer sobre todo los significados y los sentidos de esta actividad de estos locatarios, ¿no? Que hasta ahorita, bueno, ha cobrado pues relevancia y donde, bueno, esta actividad pues comercial frente a muchos de los vendedores ambulantes que se encuentran alrededor del mercado, pues también suma pues competencia, ¿no? Pero digamos, parte de la organización del trabajo, aquí lo vemos, ¿no? Cómo es que organizan su actividad pues, comercial, cómo adquieren sus mercancías, la importancia de los festejos que unen a los locatarios, ¿no? Más que otra cosa. Y sobre todo habla de una fuerte
organización del trabajo, ¿no? Y sobre todo recalcar que sí existe una importancia y una satisfacción en el generar este tipo de trabajos. Aquí, bueno, algunas de las bibliografías que nosotros revisamos, esta es la parte frontal del mercado, es un mercado pues muy bonito, se ven las dos naves y bueno, también pues es un mercado muy turístico, pues, ¿no? Bueno, hasta aquí sería toda mi presentación. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, colega. Eh, pues muchas gracias. Todavía tenemos unos pocos minutos que quiero aprovechar para preguntas del grupo. Yo tengo varias, la verdad es que tengo muchas. La verdad me gustaron mucho las ponencias. Quiero felicitar a todos los ponentes. Eh, La verdad es que rastreamos la parte del desarrollo económico y social desde sus diferentes vertientes locales, regionales, macro, ¿no? En términos de países, con diferentes corrientes y sobre todo a través de estudios empíricos y de estudios también econométricos. No sé si haya por ahí alguna pregunta. Si no, le daría la oportunidad de, así casi estricto, de un minuto, 2 minutos máximo a cada uno de los ponentes. Ustedes pueden decidir si participan o no, porque podemos aprovechar todavía no sé si se encuentra por ahí David y quiera agregar algo. David, ¿no? Los colegas de Colombia, Diana, Andrés, Marc. Buenas. Pues no, así sobre el proyecto, que me parece importante también como aclarar cuando tú hiciste el comentario al final, que cuando empezamos el proyecto hubo una reacción como que decían que hacen psiquiatras y economistas trabajando juntos. Y en esa parte sí me parece como importante resaltar que es necesario equipos interdisciplinares para poder generar ese desarrollo. Entonces, la persona que nos hacía el cuestionamiento, nosotros le decíamos que nosotros lo necesitamos a ellos porque la economía es una ciencia social y ellos nos ayudan a generar bienestar social. Los psiquiatras y pues Marc con la experiencia del grupo con el PERCH allá en Yale, ellos manejan muy bien esa parte. Nosotros somos economistas, o sea, nosotros medimos, proponemos políticas públicas, pero ellos entienden esta parte y la parte mental se volvió digamos, algo muy, muy importante ahorita. Como decía Andrés, es un problema de salud pública y tenemos que trabajar en eso para poder generar ese desarrollo local también. No sé si Andrés tenga algo que decir. De pronto lo único que quiero resaltar es el trabajo que la comunidad ha venido avanzando desde ya hace tiempo. Entonces, eh, tal vez por temas de tiempo en la presentación no lo dijimos, pero ellos mismos han desarrollado un acueducto propio. Han generado colectivos que buscan mejorar esas condiciones y han tenido algunos desarrollos que son interesantes y que lo que buscamos es potenciar con todo lo que nosotros podamos hacer en el campo. Nada más. Muchas gracias, ¿no? Pues un verdadero reto y felicidades por su proyecto, Andrés. Bueno, Por muchas ahí gracias. los colegas, Diego, Francisco, Diego, ¿no? Bueno, la siguiente ponencia de José Félix, de Beatriz, de Clara Luz, ¿algún comentario, algo adicional que quieran agregar? ¿No? Bueno, yo agregaría rápidamente que el Sí, aspecto adelante, adelante. del desarrollo sustentable está vinculado al aspecto económico, social y medioambiental y particularmente con impacto directo al ámbito del desarrollo local. Por ahí vi que alguien preguntaba de aspectos del desarrollo local. Yo creo que un aspecto fundamental es la organización para la producción, porque podemos proponer alternativas productivas, emprendimientos, pero muchas veces estos quedan ahí como buena intención, cuando no existe la organización de los propios
involucrados, una organización social adecuada y sobre todo el aspecto de los apoyos institucionales, crediticios, etcétera, que ayuden a ponerlo en marcha. Sería por mi comentario. Sí, sobre todo la parte de organización, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores retos en términos de cooperativas, la parte de cómo organizar a los diferentes cooperativas, a los cooperativistas, perdón. Pues sí, también, la verdad es muy interesante el proyecto que tienen estas cooperativas y sobre todo por la parte de la sustentabilidad, que yo creo que va a ser uno de los puntos importantes, pues de aquí a los 20, 30 años que podamos vivir, ¿no? Pues muchas gracias. La siguiente ponencia, Leobardo, David, ¿algún comentario final? Todavía tenemos unos pocos minutos, ¿no? No hay ningún comentario. Bueno, entonces los colegas de Campeche, también un proyecto muy interesante, la parte del estudio de los locatarios. Doctora Joana, por ahí, ¿no? Bueno, pues no me queda más. Doctor, Adelante, doctora. eh, sí, doctor. Sí, adelante, David. Doctor, sí, nada más comentar al respecto. Eh, los mercados locales, los mercados en las ciudades, pues históricamente han sido muy importantes en todo nuestro país. Principalmente en las grandes ciudades, pues se han desarrollado estos mercados y en ellos se han distribuido pues, muchos productos que incluso pudieran ser una oportunidad para que lleguen los productores rurales y vendan ahí. Sin embargo, no se ha logrado, pero también es importante, bueno, podría ser, pero sobre todo en ciudades como aquí en Ciudad del Carmen, que vivimos más cerca de las áreas rurales. Es una alternativa, sobre todo porque con la aparición de los grandes supermercados, pues que han sido una competencia y han desplazado gradualmente a los mercados locales, ¿no? Entonces los mercados locales se han vuelto muy, muy vulnerables ante ese acaparamiento que tienen los super comerciales, las grandes cadenas en cuanto a los productos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia, creo yo, de nuestro proyecto, porque de esa actividad dependen muchas familias, ¿no? Que pudiéramos tener algunas opciones por ahí, dábamos algunas opciones para poder que este mercado se pueda desarrollar o pueda tener mejoras y así pueda competir con las grandes cadenas. Muchas gracias, doctor David, y gusto en saludarlo. La verdad es que sí, Igualmente. también es todo un reto, ¿no? Es todo un reto Sí. como académicos el poder vincularse a la parte operativa de las comunidades, en este caso de los locatarios. Y la verdad es que pues muchas felicidades también por su proyecto. Pues no me queda más que agradecerles a todos los ponentes, a los participantes de esta mesa, esta segunda mesa del Congreso Internacional de Ciencia Política. Y bueno, pues yo ya cedería el micrófono a la maestra Anaí y al maestro Sarkis para que continúen con el programa. Muchas gracias, muy buena tarde a todos. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, la mesa 1, la mesa 2, creo que temas muy interesantes.